puede apreciar la imagen, ¿verdad? Amén. El pasaje que acabamos de leer en el libro del Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 11 hasta el 15, habla de un juicio. Muchos lo conocen como el juicio final. Muchos creyentes y mucha gente sabe que hay un juicio, que viene un juicio, y hacen bien en creer en ese día. Definitivamente vendrá, tarde o temprano, según nuestro concepto, pero será al tiempo de Dios. El juicio viene. La Biblia lo declara. Todos los seres humanos, sin excepción, pasarán por uno de dos juicios. Amén. Habrá un tribunal de Cristo para el creyente, donde se entregarán las recompensas a los creyentes por el trabajo que hicieron mientras estaban aquí en la tierra para Cristo. ¿Escuchó, hermano? Ese es no es un juicio, pero es un tribunal para recompensar. Todos los creyentes pasarán por ese tribunal de Cristo. Todos aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador. Ese libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos habremos quedado, seremos arrebatados, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos, y así estaremos con el Señor para siempre en las nubes. Amén. Esa es la primera resurrección. Y la Biblia dice: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Así que, hermanos, si queremos ser bienaventurados, tenemos que esforzarnos por ser parte de la primera resurrección. Porque la primera resurrección es resurrección para vida. La segunda resurrección, de la cual vamos a hablar ahora, es una resurrección para condenación, una resurrección para muerte eterna. Todos los seres humanos van a pasar por un juicio. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: de la manera que está establecido para los hombres. Escucha esto, hermano. Amén. Está establecido, ya está determinado. De esa manera, muera una sola vez, y después de la muerte viene el juicio. Está establecido, Dios lo estableció. No existe reencarnación, es una mentira del diablo. No existe que la persona se va a unir con el universo, otra mentira del diablo. La palabra de Dios dice que está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez, y después de esa muerte viene una resurrección. Hay dos resurrecciones: una resurrección de vida, de Cristo va a levantar a los que creyeron en Él, que tuvieron fe en Él. Y hay una resurrección de muerte. Aquellos que no creyeron a Jesús, que no creyeron a su palabra. Entonces, amado hermano, la resurrección de muerte, o la segunda resurrección, o lo que acabamos de leer nosotros, el juicio del gran trono blanco, es para todos los inconversos, para todas aquellas personas que no aceptaron a Cristo como su Salvador, o aquellas personas que no vivieron una vida agradable al Señor, aquellas personas que no se pudieron negar a sí mismos, aquellas personas que no le dieron a Cristo el primer lugar. Cuando la trompeta suene para llevarse a su iglesia, habrá muchas sorpresas en las iglesias. Habrá muchos creyentes que se van a quedar llorando. Habrá muchos pastores que van a ser acusados porque no les predicaron la verdad a sus ovejas. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por ser parte de la primera resurrección, porque el juicio viene después de en la segunda resurrección, que es el juicio del gran trono blanco, que es para el inconverso, para el cristiano infiel, para el cristiano mundano. Para el cristiano que se contaminó, va a ser también el juicio del gran trono blanco. En ese juicio
Depende, en el juicio que tú estés, depende de tu relación con Dios. El juicio donde tú vayas a estar, el juicio donde yo vaya a estar, depende de mi relación con Jesús y depende de su relación con Jesús. No depende de Jesús. No depende de Dios. Ese juicio no depende de Dios. Depende de usted y depende de mí. En la relación que nosotros mantengamos con Dios. Si nos esforzamos para servir a Cristo, entonces vamos a resucitar o vamos a ser transformados. Pero si tenemos a Dios en segundo lugar, para cuando me sobre tiempo, para cuando pueda, entonces, hermano, es muy peligroso que estemos en el juicio del gran trono blanco. En ese juicio, Cristo no se va a sentar como cordero. Cristo no va a venir a ser maldecido, no va a venir a ser torturado, no va a venir a ser vituperado. En ese juicio, Jesucristo se va a sentar como juez. Jesucristo se va a sentar como juez en el juicio del gran trono blanco. Y aquellos que rechacen a Cristo, que hayan rechazado a Jesús, que no se hayan sometido a Él, que no recibieron a Cristo como su Señor y como su Salvador, que rechazaron su amor y su misericordia en este periodo que se llama el periodo de la gracia. Ahora tú puedes aceptar a Cristo, vivir para Él y ser salvo. El Espíritu Santo te fortalece, te ayuda, te guía, te redarguye. Te levanta para que te animes. El Espíritu Santo ahora en este periodo de la gracia le podemos servir a Jesucristo. Pero ese juicio va a ser para aquellos que no aprovechan la oportunidad que Dios les da para servirle. En ese día, hermano, se descubrirá el destino eterno del hombre. ¿Escuchó, hermano? Esto es muy importante. El destino eterno de la persona va a ser determinado en ese día del juicio del gran trono blanco. Hay un pastor americano que se llama Warren Wiersbe y dice: en el gran trono blanco habrá un juez, pero no habrá un jurado. ¿Escuchó, hermano? En el juicio del gran trono blanco habrá un juez sentado en el trono, pero no habrá un jurado. Habrá un acusador, pero no habrá una defensa. Esa gente que esté en el juicio del gran trono blanco, sus obras lo van a acusar, pero no habrá un abogado que lo defienda. El que nos defiende ahora es Jesucristo. Jesucristo dijo: voy al Padre, yo soy el intercesor. Yo intercedo por ustedes, yo doy mi vida por ustedes. Ahora nosotros tenemos un intercesor. Al lado del Padre está Jesucristo intercediendo por nosotros. Pero en el juicio del gran trono blanco, las obras de esas personas que estén delante del trono los van a juzgar, pero no habrá alguien que los defienda. Nadie podrá defender a esa persona. En el juicio del gran trono blanco habrá una sentencia, pero no habrá una apelación. Usted sabe que en los juicios de ahora sentencian a alguien a prisión, pero tiene oportunidad de apelar esa sentencia. El juicio del gran trono blanco habrá una sentencia. Jesucristo dará su sentencia a la persona, pero esa persona no podrá apelar esa sentencia. Está condenada para siempre. En el juicio del gran trono blanco nadie podrá defenderse a sí mismo. Nadie podrá excusarse a sí mismo. Nadie podrá decirle a Dios: eres injusto. Nadie. Estos juicios, amado, este juicio del juicio del gran trono blanco también se le llama la segunda resurrección. La primera resurrección es para salvación. Le voy a leer Apocalipsis 26. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección es para los salvos,
Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con él por 1000 años. La segunda resurrección es para los incrédulos. La segunda resurrección es una resurrección de condenación y de juicio. El libro de Apocalipsis, el capítulo 20, versículos 12 al 15 que acabamos de leer, se lo voy a leer otra vez. Dice, y vi a los hombres, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? En el lago de fuego. El que no está inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Juan dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Aleluya. Y dice, los libros fueron abiertos. Y los muertos, es decir, se llama muertos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Esos son los muertos. Dice, fueron condenados según ¿qué? Según sus obras. Amén. La Biblia dice en el libro de Isaías que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Amén. Escuchó, hermano. No importa lo bueno que la persona se crea, no importa las buenas obras que intente hacer. La Biblia dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Así que nuestras obras no nos pueden justificar ante Dios. Aleluya. Jesucristo dijo, en esta tierra no hay uno solo bueno. Ninguno, no hay uno solo. No ha nacido hombre de mujer y hombre que sea bueno. Ninguno es bueno, todos somos malos. Por eso necesitamos un Salvador. Amén, sí. Por eso necesitamos alguien que nos justifique. Aleluya. Por eso necesitamos alguien que nos ayude y que limpie nuestros pecados, para que cuando la trompeta suene, amén, los hijos de Dios puedan ser levantados. Sí, los vivos puedan ser levantados. Sí, Señor. Juan dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Gloria. Hermano, todo lo que la persona hace, todo lo que la persona piensa, todo lo que la persona siente, hay un registro en el cielo donde se escribe todo. Amén. Todo exactamente, todo lo que nosotros hicimos sin Cristo. Y aquella gente que no tienen a Cristo, todo lo que hacen, todo lo que piensan, todo lo que dicen, todo lo que miran, van a ser juzgados por sus obras. Santo Dios. Es decir, las cosas que hicieron desde que nacieron hasta aleluya, que murieron. Aleluya. En ese periodo de tiempo está escrito todo totalmente. La segunda resurrección sucederá al final del milenio. Hermano. Aleluya. La segunda resurrección sucederá al final del milenio, es decir, 1000 años después de la primera resurrección. Santo. Porque la primera resurrección, la de los santos, sucede cuando Cristo levanta su iglesia, levanta la iglesia, y los muertos en Cristo resucitan. Y cuando Cristo viene a la tierra, entonces los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la gran tribulación serán resucitados también en ese día. Gloria a Dios. Y esa es la primera resurrección. Y el Señor establece un reino por 1000 años. Y Satanás es atado, echado en un abismo. Y por esos 1000 años, al final del milenio, entonces sucede la segunda resurrección. Aleluya. Todos los muertos no salvos, desde el principio de la creación hasta el fin del milenio, estarán en ese juicio. Poderoso Dios. Luego de esta resurrección, ningún cuerpo humano quedará en las sepulturas. Habrá ningún cuerpo humano en las sepulturas.
Por eso dice la Biblia, los versículos que acabamos de leer: y el mar entregó los muertos, es decir, los cuerpos de los muertos, de aquellos que murieron en el mar. Aleluya. Y la muerte y el Hades, es decir, los sepulcros, entregarán sus muertos. Todos los seres humanos que hayan muerto sin Cristo, que hayan muerto sin fe, desde el principio de la creación, desde Caín, porque Adán y Eva se arrepintieron de su pecado. Sí, El Señor. primer pecador, Caín, que mató a su hermano, asesinó a su hermano, estará ahí delante de Dios y será juzgado por sus obras, entre el cielo, en algún lugar entre el cielo y la tierra. Pero no importa en dónde sea ese lugar, lo que importa es la grandeza de la descripción de lo que sucede ahí. La Biblia dice un gran trono blanco. Aleluya. Amén. Cuando habla de grandeza, habla de infinidad, habla de divinidad de Dios, el trono de Dios. Es un juez majestuoso que se ha sentado a juzgar. Su tiempo ha llegado. Aquellos que lo rechazaron, aquellos que se burlaron de él, aquellos que no se sometieron a su palabra, aquellos que no le fueron fieles, van a estar delante de él, de este rey majestuoso, y van a recibir su recompensa. Aleluya. Dice la Biblia, ese gran trono blanco es un trono santísimo. Es un trono majestuoso, es un trono justo, es un trono puro. Ese es el gran trono blanco, donde el Señor Jesucristo se sentará a juzgar a los muertos. Amén. Sí, Señor. Jesucristo dice en Juan capítulo 5, versículo 22 y 27, ¿quién es el que va a juzgar en ese lugar? Aunque nosotros ya lo sabemos, vamos a comprobarlo con la palabra. Juan capítulo 5, versículo 22 y versículo 27. Dice, porque el Padre a nadie juzga. ¿Escuchó eso, hermano? El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesucristo va a estar sentado en ese lugar, y Él recibió de la autoridad del Padre para juzgar. El versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquel que murió por nosotros, aquel que tomó nuestra forma, tiene la autoridad también de juzgarnos. Jesús juzgará los más íntimos secretos de cada persona. Allí en ese lugar saldrán a la luz todo aquello que hicimos en lo oculto. Aquellos que no tienen a Cristo, Gloria a Dios. todo lo que hicieron en secreto, cuando pensaron que nadie los estaba mirando, Dios lo estaba mirando, y todo se estaba escribiendo en ese libro. Por eso dice el libro de los Romanos capítulo 2 versículo 16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre. Dios juzgará por Jesucristo los secretos del hombre. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 2 versículo 16. Oiga, amado hermano, esa pobre gente va a ser hasta juzgada por las palabras que dijeron. Usted ha escuchado a mucha gente que todo lo que habla es maldición, maldición y maldición. Todo eso está registrado en esos libros, y por eso también van a ser juzgados. Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa, toda maldición, todo aquello que se dijo sin pensar, todo aquello que se dijo para ofender a Dios, Aleluya. todo está escrito, Amén. y todo eso darán cuenta a Jesucristo en el día del juicio. Todos los muertos espirituales serán juzgados en el gran trono blanco. ¿Quiénes serán los que están en ese gran trono blanco? ¿Cuántos quieren estar ahí? Yo no quiero estar ahí. No. Dice la Biblia en lo que nosotros, los versículos que acabamos de leer, y Juan
vio a los muertos ante ese trono. Los muertos son aquellos que murieron sin Jesucristo. Y dice muertos grandes y pequeños. Es decir que no importa la condición social en la que la gente viva ahora, no importa si son billonarios, millonarios o pobres, todos van a dar cuenta a Jesucristo, grandes y pequeños. No importa si fue una persona educada, un genio que estudió en la universidad más importante de la tierra, o alguien que creció en un campo sin tener ninguna educación, sin saber escribir ni leer. Todos, grandes y pequeños, estarán delante de Dios. Pero todos ellos tienen algo en común. Están muertos sin Cristo. No tienen esperanza sin Cristo. No tienen salvación. Rechazaron a Cristo. El Señor dice en su palabra en 2 Corintios capítulo 6 versículo 2: he aquí ahora el tiempo aceptable. Ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Si no quieres estar entre los muertos, acepta a Cristo como tu Salvador. Vive para el Señor. Séle fiel hasta la muerte. Y te librarás del juicio de la condenación. Arréglate con Jesús. Reconcíliate con Él si tienes que reconciliarte. Pídele perdón si tienes que pedirle perdón. Porque ese día será muy tarde para arrepentirse. Ya no habrá más oportunidad. El propósito de ese juicio, Apocalipsis 20, versículo 12. ¿Cuál es el propósito de ese juicio? Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y este es el propósito. Dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los muertos serán juzgados según sus obras, por lo que está escrito en esos libros. El propósito de este juicio es juzgar a los incrédulos basados en sus obras. ¿Escuchó, hermano? Amén. El propósito de ese día es juzgar a esa gente, juzgar a esos muertos por sus obras. Usted ha escuchado personas que dicen: era bueno, ayudó a mucha gente, tiene que estar en el cielo. Nadie es salvo por obras. Nadie. La Biblia dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse delante de Dios y decir: yo fui bueno, yo ayudé al pobre, yo ayudé al necesitado, yo hice esto, hice aquello. El Señor dice que nuestras obras no sirven. Lo único que nos justifica es Jesucristo, la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Nuestra aceptación de ese sacrificio, nuestra vida consagrada a Jesús, lo único que nos libra de ese juicio. Todas las obras están escritas. Aquellos que quisieron vivir por la ley, porque hay gente que quiere vivir por la ley, todavía quieren guardar el sábado, todavía quieren comer, no quieren comer animales inmundos. Pero la Biblia dice, amado hermano, que la ley del pecado y de la muerte, la ley es del pecado y de la muerte, y cualquiera que falle en uno de los mandamientos es culpable de todos. La ley no te puede justificar. Aquellos que quisieron justificarse por las obras, Efesios 2:9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Aquellos que creen que sus secretos quedarán ocultos serán avergonzados delante de Dios y delante de la gente. Lucas 8:17 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nada se puede esconder de un Dios omnisciente.
Nada se puede esconder de un Dios omnipresente. Oh, aleluya. Todo está registrado. En este pasaje dice que se abrirán los libros, pero se menciona un solo libro, el libro de la vida. Se menciona un solo libro. Jesucristo dijo que el que me negare a mí delante de los hombres, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los ángeles. Y el Señor tiene ese libro de la vida abierto ahí. Amén. Porque llegó el momento donde Jesucristo tendría que confesar el nombre de esa persona, pero como esa persona lo negó, como esa persona no quiso ser fiel, como esa persona no quiso aceptar la gracia de la salvación, ahora es el tiempo de Jesucristo de avergonzarse de él. Aleluya, sí, Señor. Por eso es que el Señor le va a decir: no te conozco, hacedor de maldad. Jesucristo tiene palabras duras, palabras fuertes para aquellos que lo nieguen, para aquellos que no se han negado a sí mismos. Esa persona no se encontrarán en el libro de la vida. Ningún nombre de los muertos. ¿Escuchó, hermano? Porque los que están siendo juzgados ahí son los muertos. Sí, sí. Ningún nombre de los muertos estará en el libro de la vida. Ningún nombre de las personas que estén frente al trono blanco, ningún nombre estará escrito en el libro de la vida. Oiga, el castigo es tremendo. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no esté escrito en ese libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. El lago de fuego es la segunda muerte. Pero no quiere decir que van a ser exterminados. No quiere decir que ahí se terminó todo. No, amado hermano. Aleluya. Dice la Biblia que será una separación eterna de Dios y esas personas. También dice la Biblia que será un castigo eterno. Hay muchos que te quieren engañar. Satanás quiere salir a engañarte y decirte: no, ahí se termina todo, van a ser exterminados, van a ser desaparecidos. No, es terrible el castigo, amado hermano. Mateo 25, versículo 41 y versículo 46. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 41. Dice: entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es un fuego eterno. Y el versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No está hablando de una exterminación, está hablando de un castigo eterno que nunca se va a terminar, que no habrá descanso día y noche. Es algo terrible, amado hermano, Aleluya. lo que está preparado para aquellos Sí, sí. que no quieren servir a Jesucristo, que no creen en su nombre. Por eso es que tenemos que esforzarnos, amado hermano. Amén, sí, Señor. No por temor al castigo, pero si sirves a Dios por ese temor, amén. El tormento no es que ya la persona cayó ahí y fue exterminada, no. Dice: de día y de noche, su tormento es de día y de noche. No tienen reposo ni de día ni de noche. Serán atormentados por toda la eternidad. No hay salida. No hay descanso. Capítulo 21 del Apocalipsis, versículo 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es su recompensa. Aquellos que no quisieron servir al Señor. Mi alma te alaba. Hay solo dos opciones, amado hermano. Aleluya, sí, Señor. Hay solo dos opciones. Sí, Señor. O vives para Cristo, lo aceptas como tu Salvador y Señor, o te enfrentas a Jesús como el juez en el gran trono blanco. Esas son las dos únicas opciones que tenemos nosotros los seres humanos. Pero podemos servir a Cristo. Hay tantas bendiciones y hay tantas razones para servir al Señor. Hay tantas razones para esforzarnos. Hay tantas razones para luchar. Esta vida es temporal. Las cosas del mundo son temporales. Tenemos que sembrar para lo eterno. Tenemos que hacer tesoros en el cielo. Tenemos que vivir para Cristo. Ahora, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Hoy, no es mañana. Sí, Señor, así es, Padre. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día. Sí, Señor Jesús. Yo no quiero, hermano, que nadie pase por ese juicio. Pero habrá muchísima gente, millones de personas, y todos ellos tuvieron oportunidad, porque Dios no es un Dios injusto. Todos ellos de una u otra manera oyeron de la salvación, oyeron de la fe, oyeron de Jesucristo, oyeron del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Aleluya. y escogieron rebelarse contra Dios, escogieron rechazar a Dios, Aleluya. escogieron rechazar la gracia de Dios, el amor de Dios. Y por eso es que ya no tienen Jesús, aleluya. salvación. Poderoso mi Señor. Santo. Juan capítulo 5, versículo Mi alma te 24. alaba. Gracias, Jesús, aleluya. Esta es la oportunidad Poderoso para mi salvar. Jesús, aleluya. Santo, santo. Dice la Biblia, capítulo 5, versículo 24 de Juan. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. No vendrá a condenación. Escucha, hermano, no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco? Los muertos. No quiere decir que no sienten nada. Cuando dice los muertos, habla de aquellos que murieron sin Cristo, que regresaron de la tumba, regresaron del infierno, tomaron sus cuerpos de la tierra. Ellos no van a ser transformados como va a ser transformada la iglesia. El creyente en Cristo, su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado para poder estar delante de la presencia de Cristo, vivir con Él para siempre. Dios, aleluya. Pero aquellos que van al juicio del gran trono blanco, saldrán sus almas y su espíritu del infierno, vendrán a la tierra donde hayan muerto, tomarán lo que resta de su cuerpo, y en ese cuerpo humano se presentarán ante el trono de Dios para ser juzgados, y ese cuerpo humano va a ser lanzado en el lago de fuego. Aleluya, sí, Señor Jesús, así es, Padre. Por eso, hermano, que tenemos nosotros que servir a Dios. Amén. Que el amor de Dios Así nos es, libra Señor. de la condenación. Por eso dice el libro de Juan, dice, han pasado de muerte a vida, ya no hay condenación, ya no hay juicio para nosotros los creyentes, porque Cristo tomó nuestros pecados sobre sus hombros. Él fue condenado por mí, Él fue condenado por ti. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos y lo llevó en la cruz del Calvario. Y nosotros fuimos declarados hijos de Dios. Somos declarados inocentes. Por eso que Jesús dijo, hay un solo camino al Padre. Y ese camino se llama Jesucristo. Hay una sola verdad que te puede llevar al Padre, y esa verdad se llama Jesucristo. Hay una sola vida que te da la vida eterna, y esa vida se llama Jesucristo. No se llama nadie más. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Aleluya. El que
rechaza a Cristo, solo le espera un juicio terrible y una eternidad terrible. Así que hagamos, amado hermano, esforcémonos Amén, amén. por servir a Dios. Así es. Esforcémonos por ser fieles. Amén. Oiga, amado hermano, ¿qué importancia tiene una distracción en el mundo comparado con la eternidad? Sí, así es. ¿Qué importancia tiene algo temporal en el mundo comparado con el gozo eterno? ¿O qué importancia tiene, amado hermano, una distracción en el mundo con la condenación eterna? Padre eterno. No podemos justificar la actitud de muchos creyentes. Gloria a Dios. Estamos viviendo en los últimos días y muchos creyentes viven como si no fuera a pasar nada. Estamos viviendo, mirando las señales de los últimos días. Cristo viene y hay muchos creyentes que se han contaminado con el mundo y viven como si Cristo no fuera a venir ahora. Amado hermano, tenemos que recapacitar, tenemos que meditar en nuestros corazones y hacer un pacto con el Señor. Pedirle perdón a Dios por nuestra indiferencia. Pedirle perdón a Dios por nuestra frialdad. Pedirle a Dios que arde en nuestro corazón el deseo de buscarlo, el deseo de servirle, el deseo de esforzarnos. No podemos seguir viviendo, amado hermano, una vida cristiana mediocre. No podemos vivir tibios, amado hermano, no podemos vivir tibios. Jesucristo dijo: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, por cuanto eres tibio. Y hay mucha tibiedad en la iglesia del Señor. Hay mucha gente tibia en la casa de Dios. No quieren, amado hermano, reconocer su condición. Cuando se abran los libros, no habrá justificación. Oiga, qué triste, amado hermano, qué triste. Personas que escuchan la palabra, personas que escuchan el mensaje, siguen viviendo de la misma manera. Qué triste, porque el castigo para ellos será aún mayor que para aquel que no conoció la palabra. Todo aquel que no tiene a Cristo será castigado y condenado, pero aquel que conoció la verdad, y aún conociendo la verdad, endureció su corazón, el castigo para esa persona será peor todavía. Miremos nuestros corazones, amado hermano. Miremos nuestros corazones, miremos adentro. Miremos adentro. Yo sé que estamos pocos aquí, pero si Dios nos habla es porque Él nos ama, porque quiere corregirnos, porque quiere que nosotros despertemos a la realidad de lo que es Dios. Quiere que despertemos, amado hermano, que tiremos esa capa de conformidad, que tiremos eso, que nos deshagamos de la indiferencia, que dejemos de excusarnos ya. Dejemos de excusarnos, amado hermano, porque todo lo podemos hacer. Sacamos tiempo para todo menos para Dios. Señor quiere que nosotros recapacitemos, amado hermano, porque la venida de Cristo está cerca. La venida del Señor está muy cerca.